Como habrán leído, la novela trata de Caspar Utz, un maníaco de la cerámica y, sobre todas las cosas, de la cerámica del siglo XVIII, que tiene como característica una cierta ligereza, un esteticismo y una gracia digna de las épocas de, ¿cómo decirlo?, impermanencia cortesana, donde se creía en un mundo más estable y se entregaba al placer irresponsablemente. Creo que es mi tercera lectura de Utz. Me llamaron la atención tres cosas distintas que entiendo que pueden ser también puntos de referencia para la lectura. La primera, en una acepción más sorpresiva, la figura de un personaje que colecciona piezas a como dé lugar en contextos históricos muy difíciles y muchas veces sirviéndose de las colecciones de personas, ya sean judíos, alemanes o quienes fueran, que habían sido apresadas y sus piezas invaluables eran subastadas para financiar alguna que otra incursión. Por ahí puede provocarnos el acto de creer que estamos ante un decadentista que va más allá del bien y del mal, que solo vive para establecer contacto con su obsesión y materializarla en esta persecución incansable de objetos invaluables que responden a un tiempo en el que él pudo haberse sentido mejor. Un tiempo delicado, más grácil, históricamente más cerrado sobre sí mismo, como el del siglo XVIII. Verán exhaustivas referencias a esa época. En mi segunda lectura me pasó algo bastante sospechoso de mi primera lectura, que fue que no encontré absolutamente nada de eso. No pensé en absoluto en la idea de este personaje como cuestionable en su búsqueda, sino pensé que a veces las manías que tenemos no tienen contexto. Y eso es un riesgo. Y Utz corre riesgos en ese sentido por obtener las piezas que tanto anhela. El riesgo, por supuesto, es tener que negociar. ¿Qué y con quién se tiene que negociar para consumar un espacio estético protegido? Es uno de los grandes dilemas de la novela, ¿no? Cómo, por decirlo de algún modo, ante los contextos más adversos, más hostiles y más paupérrimos, podemos sentarnos a leer una gran obra y regocijarnos en el placer que nos genera, a como dé lugar, por fuera de toda circunstancia, es algo que, mediante el personaje de Utz, yo creo que Chatwin pone como representación de una parte por el todo de lo que significa el goce estético en el acto de leer. Y a su vez, me pareció como de este decadentista que no responde a criterios éticos. En esta segunda lectura encontré prácticamente un héroe que está rescatando para nosotros modos de percibir que están cada día más extintos, modos de detenernos ante la rescenificación de unas sensibilidades que por ahí pueden ser muy provechosas, pero que las tenemos como atrofiadas por nuestros modos de percibir, estar, consumir, escribirnos, contactarnos. Las escenas en las que por primera vez el narrador Chatwin, digo Chatwin porque del mismo modo que Sebald, la primera persona se identifica con el nombre autoral, se encuentra en la casa de Utz y él empieza a mostrarle las colecciones en una suerte de Aleph en el que por la enumeración anafórica, el mundo de estas pequeñas estatuillas de la comedia del arte van cobrando vida y viviendo y resurgiendo. Bueno, eso es uno de los grandes actos de magia probablemente de la narrativa contemporánea. Por supuesto, en la tercera lectura lo que me pasó fue, me acerqué más a Chatwin, pensé más en Chatwin. Pensé en cómo una persona que está con una enfermedad terminal, que está socialmente ocultando un diagnóstico de SIDA a su entorno más inmediato, contándoles a todos por correspondencia que debe haber comido un hongo en China, que aparentemente fue un hongo que mató a 10 chinos, o pudo haber sido una ballena de narval a la que vio muerta en una playa en la que estuvo hace un par de años
y que eso pudo verle contaminado algo de la sangre y ahora tiene una enfermedad ósea. Digo, cómo esa persona que seguía contando historias incluso sobre su inminente deceso, flaco, en la mitad de su peso, se detuvo y le pareció que la mejor historia para contar era la de Utz, que su último libro, publicado en vida, creo que salió ahí, justo antes de morir. Es un libro del 88, Chatwin muere en el 89. Un libro que, de hecho, en el año 87 había conversado con su editor italiano, Roberto Calasso, y quien fue, dicho sea de paso, como buen editor, una de las pocas personas que, con el paso de los años, reivindicó y subrayó la maestría de Utz. Un libro que siempre quedaba por ahí un poco por detrás del Chatwin viajero, e incluso para sus críticos y amigos más cercanos, quedaba muy por debajo de esa supuesta obra póstuma que Chatwin estaba preparando sobre el nomadismo, una obra que lo tenía obsesionado desde principios de los 60. Quienes hayan leído El comienzo de la Patagonia, al menos, recordarán que esa es la fundación mítica del Chatwin como buscador. Pero bueno, cuando pensaba en la contención de este libro, en la maestría estructural, en las simetrías que tiene, en cómo el narrador entra y sale, dije, bueno, quiero ver en una figura, quiero pensar en una figura para encontrar el toque Chatwin. Hay un movimiento verbal, hay un movimiento retórico que Chatwin tiene que haber sembrado como el divertimento máximo del narrador que está entregado en el doble sentido, el narrador que ya no tiene tiempo de vida, no le queda tiempo de corrección, y a su vez está entregado al acto supremo de prestidigitación, que es casi al hacer surgir de lo que no existe, de lo invisible, del sistema de interconexiones neuronales de su cabeza, una existencia viva como es la de este personaje de Utz. Y ese detalle está en el bigote. Hay un momento de las primeras páginas, les invito a que las revisiten, en el que el narrador recapitula luego de que Utz le cuenta un poco su biografía en uno de sus primeros encuentros, en el que él dice, al describirlo y recordar el primer encuentro, dice, no me acuerdo si tenía o no bigote. Eso a mí siempre me quedó resonando porque uno, descontextualizado, lo podría leer como estas técnicas medio contemporáneas o posmodernas de cuestionar la narración jugando con la artificiosidad de cierto tipo de composición. Me hace acordar, por ejemplo, este tipo de registros que son muy potentes por otro lado, por ejemplo, a Casa de Campo de José Donoso. Pero al final, sobre el final del libro, en el cierre magistral que Chatwin le da a Utz, donde ya el personaje ha muerto, de una manera extraña y espectral, porque en realidad, como el mismo Chatwin huyó, digamos, hay un funeral, se celebra un funeral, el libro arranca con un funeral, pero eso se pone en duda. Hay gente que cree haber visto dos sombras en la casa de Utz, ese sindicato de basureros que están sobre el final del libro, que son todos escritores y filósofos, y que son un claro paralelismo irónico históricamente de las figuras de la comedia del arte. Sobre el final aparecen de vuelta los bigotes y Chatwin dice, sí, tenía bigotes, estoy seguro. Y a partir de los bigotes, ahí Chatwin hace un giro con, uno podría decir, el narrador-autor poniendo todas las cosas que le gustan. Que eso es algo que me parece que lo hacen siempre, se lo permiten siempre, por lo menos los escritores que me gustan a mí. Hay un momento del libro que se escribe ya para ellos mismos. Y sobre todo en este contexto en el que me lo imagino a Chatwin, me lo imagino con su libreta ya en el hospital, internado, probablemente dictándole a Elizabeth, su mujer formal, este pasaje. Y lo veo haciendo este giro en el que de repente Utz, un tipo abnegado, pelado, poco atractivo, inseguro, se convierte en un amante de cantantes de operetas y tiene este detalle maravilloso que ¿por qué Chatwin le pone los bigotes? Porque él decía que había un efecto erótico en el raspado que los bigotes hacían sobre el cuello de las cantantes que les recordaba el esfuerzo que hacía la garganta al cantar los arios que estaban en los tonos más altos.
Y esa vuelta a la opereta sobre todo, a la ópera pequeña, que tiene muchas ligazones formales con la comedia del arte, también lo conecta con una gran tradición, y esa es también parte de la tercera lectura, cuando uno se pone a leer desde Chatwin. A una tradición que arranca, por ejemplo, en Stendhal, quien era un ferviente persecutor de actrices menores de la ópera italiana. Y a su vez nos pone también en consonancia con algo que es fundamental para, yo creo, leer estas narrativas que se escriben en el ocaso de la época moderna. Cualquier artefacto o producción literaria es un cuerpo concreto que arrastra una sombra, y esa sombra es la historia. Y la historia, cuando uno le corre el velo, por debajo esconde los procesos y las dificultades en las que una obra se gesta, sean dificultades personales del autor, sean dificultades personales del modo en el que en el libro llega a ser escrito, rechazo de editoriales, vidas personales, rencillas o lo que fuera, y sea por sobre todas las cosas los lugares y los espacios y los tiempos. Lo que hace Utzsch, que al fin y al cabo también puede leerse como una gran elegía a la ciudad de Praga, es justamente conjurar, como un pequeño gabinete de curiosidades, todas y cada una de las narrativas que contienen la literatura de Europa del Este. Una literatura de exiliados, una literatura de confluencias y contaminaciones religiosas y lingüísticas, una literatura que se escondió en pretensiones mayores, pero siempre escribió desde lo incompleto y el tono menor. Hay grandes escritores en esta tradición, y pienso que dentro de los proyectos de Chatwin, si los lectoras y lectores siguen un poco la temática de cada una de sus obras, Chatwin sigue, y por eso insisto en lo de la sombra de la historia, un poco el itinerario colonial. Colonial en el sentido de sigue los movimientos que un imperio hace y va a la búsqueda de los objetos que suelen ser los que las metrópolis centrales después gozan y con los cuales incrementan su cultura, su patrimonio material. Y modifican su sensibilidad, por supuesto. Es impensable, por ejemplo, un poema de Baudelaire en el siglo XIX sin las especias, los inciensos venidos desde el Oriente ya desde el siglo XVI. Entonces, como que la literatura de Chatwin de alguna manera cierra un capítulo en la historia de la literatura, que es escrituras que están hechas por personas que han renunciado a su pertenencia imperial, Chatwin como inglés, y han dedicado su vida al nomadismo, a vagar. Hay varios ejemplos de esto. El más significativo y el más conocido probablemente sea el de Conrad. Podríamos decir que Utzsch, de una manera esteticista, cierra una cierta forma de hacer y entender la literatura que parte del corazón de las tinieblas. Y no necesariamente por los vínculos contenidistas, es decir, acá no hay selva, acá no hay Congo, pero acá está el producto que pule el artesano que trabaja con el marfil. Son dos caras de una misma moneda. Y por sobre todas las cosas, y lo más importante para los fines de nuestro disfrute, está ese narrador que se acerca a las periferias de una zona central a escuchar la historia y a reconstruirla.